Vamos con la frase, ¿les parece? Partimos con Talk Show. Ya tenemos identificados lugares donde puede estar un centro de refugiados y eso es lo que vamos a hacer. Lo plantea José Antonio Kast, que está en carrera ya con este tipo de propuestas y declaraciones. Se pone en el mapa político nuevamente en términos de figurar en la encuesta y tener alguna chance. En un tema que prende muchísimo. Claro, que es como su bandera, ¿no? Sí, es claro. lo que más, el tema donde más opina. Sí. Yo mucho de otros temas, como por ejemplo, no sé, pensiones no lo he escuchado, pero sí este es un tema que a él le encanta. Hoy día efectivamente habló de pensiones, pero más que nada haciendo un llamado a la oposición a no plegarse, digamos, Claro. a este acuerdo con Y el ahí está todo oficialismo. enredado, que también pero... él, por un lado, vamos a enredar la conversación, pero Jado que decía que voten la propuesta de FP, pero por otro lado el partido que sí, que hay que apoyar. Entonces, está todo enredado esa parte. Pero en esto en particular las propuestas de él siguen siendo esa zanja que ya propuso alguna vez, pero él dice que cerca de la frontera los terrenos son, claro, Son públicos, de comunidad, o sea, no claro, de comunidad. de comunidades pero él locales, está planteando tener un refugio donde las personas que lleguen de manera irregular a nuestro país puedan ser reunidos, ¿no? Y Pero es que uno ahí concentrados. tiende a recordar Suena a campo las jaulas. concentración. ¿Te acordáis las jaulas? Por eso suena a campo concentración, pero si eso es en el fondo. Eso es. En el fondo lo que está planteando es que no se la hagan fácil. Sepa. Que si llegan a pasar, tengan un lugar de retención, pero que no... Para que se devuelvan después inmediatamente. Claro, pero el tema que no soluciona él, porque probablemente esto depende mucho de los países de origen de ellos. Entonces, si los países no están dispuestos a recibirlos de vuelta, ¿dónde lo voy a poner? Como ¿De vuelta pasa en la con frontera de Venezuela. Perú no te lo va a recibir? No, lo que pasa es que él dice, a ver, esto al principio lo que él quiere es que ya sea como una especie de arma disuasiva, que en el fondo ya, obviamente, no sé, Nicolás Maduro no los va a recibir. Claro, Si es no que- es un si es que- estímulo quedarse en Si es ese que lugar. Maduro un se poco llega a instalar efectivamente el 10 de enero, se prevé que va a haber una gran migración y que si Trump, en definitiva, cuando suma también no los deja entrar, dicen que lamentablemente va a haber demasiada migración irregular en Latinoamérica. Y él dice que la gente se quede retenida Claro. en estos lugares, obviamente que desalienta a los otros, porque no es que se Es lo van que a él poder venir a plantea. Santiago y terminar trabajando irregular igual. Dice que si es electo, propone lo siguiente: va a haber un cambio radical. El primer día van a empezar a hacer las zanjas, el primer día se va a llevar tecnología, el primer día se va a habilitar el refugio para migrantes irregulares. Eso le dará una señal, lo que hablamos recién, a todos los que quieran venir. Si es que Maduro asume y Trump cierra su frontera, el flujo es evidente que va a subir hacia Chile, porque además es el país con mayor prosperidad en la región, digámoslo. También lo hace atractivo porque se supone que acá la cesantía está estancada en menos de 10 puntos, hace rato, Sí, está en pues. 8, 9 por ahí, pero está estable. Entonces, la economía también, si bien no es pujante y no estamos con un crecimiento como de antes, la estabilidad económica en Chile es un hecho. Y Entonces, eso hace que la gente que tiene problemas no solamente políticos y económicos en sus países busquen refugio Lógico en el que sí. nuestro. Ahora, es un tema que es relevante y por eso vamos a ampliarlo. Tenemos el dato, que es una nueva cifra que se ha entregado respecto a la cantidad de población migrante por el Servicio Nacional de Migrantes, y dice que un 10% de la población en Chile son residentes extranjeros. Si pensamos en un país OCDE, y ahí entran países también súper desarrollados, estamos hablando de un 12 a un 15%. Entonces nosotros como país en desarrollo, digamos que estaríamos dentro de una cifra esperable. Una cifra no es buena ni es mala. El problema es cómo nosotros nos vamos adecuando y cómo vamos generando, digamos, una inclusión de las personas que van llegando a Chile. Y hemos tenido una migración muy importante en un periodo de tiempo muy corto. Y eso es lo que termina colapsando los servicios públicos. Sí, aquí hay varias cosas que son interesantes de ver. Estamos menos parejos entre hombres y mujeres, Sí. de los que llegan muchos llegan en familia, Sí, pues. llegan hasta con hijos, entonces vienen como a quedarse. Distinta la situación, por ejemplo, en Europa, que es mayoritariamente masculina y en edad casi militar, por eso que hay toda una mirada distinta. En el caso de acá, se ve que el grueso de los que llegan están entre los 30 y los 34 años, 30, 39, para ser más amplio, pero es una edad productiva. Entonces, aquí da lugar a abusos también, porque hay gente que los contrata sabiendo que están en una precariedad, pero para poder explotar, por ejemplo, toda la parte agrícola, toda una cosa bien compleja. Por un lado, no los queremos acá, pero por otro lado se les necesita para hacer los trabajos que algunos chilenos ya no hacen. Pero mira, mayoritariamente también, ahí dice, son venezolanos.
Sí. Y hay que decir lo siguiente, ahí está desglosado por países. Es un 38% de venezolanos, 13% de peruanos, 10,9% de colombianos, 9,8% de haitianos, que muchos volvieron en su momento porque acá vivían en unas condiciones bien complejas. Sí, el clima que no es favorable y todo. Sí, 9,4% bolivianos, 4,3% de argentinos. Sí, hay que agregar lo siguiente. En el año 2018, en Chile había aproximadamente 1.300.000 extranjeros residentes. Hoy día esa cifra llega a casi al 1.900.000. Es decir, en 6 años, más de 600.000 personas se sumaron a esta masa de inmigrantes y lo ha hecho, por eso decía yo que muchos están en situación irregular en términos de trabajo, no tienen su papel al día. También salió un dato enorme, que son como 300.000 los niños que están estudiando sin tener RUN, claro, estudiando en colegios chilenos, porque los padres buscan darle educación y entonces también es un tema que colapsa el sistema educativo. Ya es precario ese asunto. Entonces son muchas las cosas con las cuales tú no estás preparado para recibir esa cantidad de gente. Y además que se concentran en ciertas ciudades. Además, zonas urbanas en general. Zonas del norte, luego en la región metropolitana y no se da abasto porque no existen los planes todavía. Y es cierto que además para generar políticas públicas se necesitan esos datos y que son los que recaba, por ejemplo, el censo, que ya anunciaron que los vamos a tener prontamente. Pero sí se viene complicado. Yo creo que el discurso que escuchábamos de Kast se va a repetir en varios candidatos presidenciales. ¿Sí? Pero es importante aclarar, de ese 1.900.000 extranjeros residentes en Chile, poco más de 300.000 están en situación irregular. Es decir, 337.000. No están reconocidos, no tienen documentación, están como ilegales, como se le llama. Irregular, ilegal, porque no tienen documentación o no están acreditados o no están empadronados en nuestro país. Lo que indica que es prácticamente, como te digo, casi un 18% del total de los que viven extranjeros residentes en Chile, casi un 20% casi, está en una situación irregular. Sí. Poquito más de 300.000 personas para que vayamos poniendo en contexto. Esos son los primeros que Kast y otros que propician esas medidas son los que tendrían que salir del país, porque no regularizaron, no están en una situación legal y por lo tanto esos son los que son expulsables, independiente que la prioridad la tienen los que han cometido delitos, los que están... Lógico, claro, los que vienen a delinquir y que son esas mafias, digamos, que se han exportado. Pero de todas maneras es un tema bien urgente y que... puede que se agudice con la llegada de Trump al poder y también si es que vuelve a quedarse ahí. Y Maduro que no lo recibe de vuelta. Exactamente. Entonces, claro, y también se habló, se discutió, porque ¿dónde era Honduras? En Honduras, dijo, el presidente hondureño dijo, si Donald Trump pretende expulsar a hondureños, a compatriotas nuestros de los Estados Unidos, no sé qué sentido tiene la base militar que tienen en Honduras los estadounidenses. O sea, viste que tiene una base en todos lados. En Estados Unidos tiene una base militar en Honduras. Entonces, no tiene sentido mantener esa base si es que nos van a empezar a mandar a nuestra gente de vuelta. Era como diciendo, es el canje. Claro. Te aguanto una base militar, pero me tienes que aguantar mi hondureño en tu país. Vamos con otra frase. Política nacional. La gente cree que si subimos las pensiones como que la vida cambia altamente. Bueno, en pleno debate por este tema, quedan pocas sesiones para zanjarlo, la diputada Jimena Osandón se refiere a algo que, a ver, muchos lo tomaron como una frase bien polémica, pero ella luego... Es la misma del sueldo reguleque. Sí, pero ella luego explicó que la gente cree que si suben las pensiones la vida cambia altamente, como que tienen que ser tan altas que les alcance casi para ir a veranear. Y ojalá fuera así, pero en el fondo el tema de salud es tremendamente importante, es muy doloroso. Luego ella dice que es un muy buen proyecto, que no es el mismo que salió, que el que volvió a ingresar, y que efectivamente dice sí está enfocado y van a haber más diferencias en la clase media. Dice que hay un tema también de mejorar las condiciones de las mujeres, pero que claramente, digamos, pensiones dignas o que te permitan vivir como uno debiese esos años de júbilo no van a ser, y eso lo sabemos todos, yo creo. Sí, hay un tema re complicado que tiene que ver con un asunto casi cultural, de que realmente, claro, la población tiene que estar más informada o la autoridad también tomar iniciativas respecto a cómo ayudar a la gente mayor. Por ejemplo, los mayores de 65 no pagan contribuciones en su DFL2, pero no debería pagar ninguno. Si ya tenía una jubilación que no alcanza, no deberían salir pagando impuestos de ningún tipo. O sea, y el IVA lo pagamos todos y también es un impuesto que el fondo es el que más recauda.
Pero, más allá de las cosas que hacen los municipios, eso, para la tercera edad, esos viajecitos a la playa, que son todo reconocibles y todo plausibles, pero es un tema de que te cunda la jubilación. Y para eso tenéis que tener otro tipo de actividad, no solamente que va a aumentar, lo hace como caricatura exagerando, pero aquí la discusión es que ese 6%, que mayoritariamente ya quedó la idea de que va a ir a las cuentas individuales y no a un cuadro solidario. Algunos están sosteniendo que, claro, eso es más plata para el ISAPRE, ¿no? O sea, perdón, para la AFP, pero no necesariamente va a significar que en el corto plazo mejores tus jubilaciones. Así no va a ser esto, para largo plazo. Hay que decirlo, porque si no la gente también se confunde y en ese sentido Jiménez Sandón cree que va a ser un milagro, que van a subir las pensiones de un día para otro. No va a ser así. No, lógico, eso no va a pasar. En el fondo el llamado de ella es a bajar la expectativa, es algo que hay que aprobar y ella decía efectivamente tiene que haber un componente solidario y se entiende dentro del contexto, pero no significa que ahora vamos a tener buenas pensiones en Chile. Sería fantástico que en esta reforma de pensiones, ponte tú, surge una AFP estatal sin fin de lucro. ¿Cachai? Sí. Que si tiene utilidades van a parar al monto de las jubilaciones de cada persona. Porque si no, si son con fines de lucro, ya sabemos lo que pasa con las utilidades y que muchas de esas AFP son con propietarios extranjeros. Y la plata se la lleva. Ya lo tenemos claro. Entonces, el tema es que quizá una AFP estatal no estaría tan descabellado. Creo.